Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy junto a mi amiga Jorma les estaremos mostrando un reto en el que participamos llamado Dobomin. El reto consiste en buscar una referencia de un personaje que quisiéramos dibujar en nuestro estilo y publicarlo uno al lado del otro y apreciar el parentesco con el personaje y estilo de arte de ambos artistas. En esta ocasión escogimos a Megara de la película de Hércules porque nos gusta este personaje sarcástico en un bother, pero con un corazón dulce dispuesto a entregarlo todo. Además de que esta película forma gran parte de nuestra infancia. En mi caso, busqué referencia por Pinterest para ver cómo la quería dibujar y también traté de escoger la paleta de colores lo más parecida posible. Vi tantas veces esta película que si todavía ustedes no la han visto se las recomiendo porque es buenísima y tiene muchas enseñanzas. Mi amiga Jorma les estará dando un breve resumen del por qué no gusta este personaje, que prefiero que ella les cuente para dejarles algo de qué hablar. Mi proceso para este dibujo no fue tan complicado excepto por la boca, que me dio trabajo, pero por lo demás no tuve ningún problema y me sorprendió haberle dibujado su cabello en mi estilo sin que se viera raro. Pero ahora pasamos con Yorma para que nos cuente con más detalles sobre Megara y su proceso. Saludos a todos. Mi nombre es Jormaris. En las redes me pueden encontrar como byyoyome17. Primero que nada, le quiero dar las gracias a mi amiga Gaby por permitirme participar en este challenge. Mi actividad online ha sido bien poca en los últimos años, pero espero pronto poder volver, ¿verdad? Así es la vida. Pero nada, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar un poco de Megara, o como la mayoría de las personas lo conocen como Meg. Este personaje es como que, wow, de mis favoritos de la película. Para que tengan una idea en qué cosas me fijo cuando estoy dibujando y qué es lo más que me gusta. Lo que más me impresiona de ella es su cabellera, ¿verdad? Su pelo, este pelo como que rojizo, medio violetoso. Sus pómulos, sus ojos violetas, ¿verdad? Dar una apariencia como que misteriosa, como que sexy a la vez. El diseño de su ropa me encanta, con los detalles dorados. Como yo me encanta añadirle pantallas a todos los personajes, pues en mi diseño decidí añadirle pantallas. También ella tiene como un perfil afilado, lo que le da como que un vibe como que misterioso y muestra como que elegancia, pero a la misma vez un personaje fuerte. Como tal, ¿verdad? El personaje, cuando hablamos de Meg, ella se ve como una persona, como dije anteriormente, fuerte, sarcástica. En otras palabras, como que cuando yo veía esta película cuando pequeña, la encontraba bien cool. No sé, me encantaba la forma de ser de ella. Pero si analizamos un poco más el personaje, entendemos que es una persona que expresa estos sentimientos o es de esta forma porque ella ha sufrido mucho, ¿verdad? Según el backstory de la película, ella entregó su alma a Hades para salvar a su pareja o su expareja, porque él la dejó y se fue con otra persona y ella ahora está atada a servir a Hades. Así que claro, ella no va a ser un personaje que está emocionada por encontrar amor. Al contrario, creo que lo resiente, lo detesta. Y entiendo que también tiene cierto desprecio hacia lo que, ¿verdad?, son los hombres. Pero luego de conocer a Hércules, ¿quién no se va a enamorar de Hércules? Oh my God. ¿Verdad? Vemos como que poco a poco ella va abriendo su corazón nuevamente con este guapote. Ella se ve que empieza a sentir cierto afecto por él. Y ahí viene una de las canciones tan icónicas. Bueno, todas las canciones son icónicas en la película de Hércules. Me encantan todas. Pero esta de Meg tiene un lugar especial en mi corazón. I Won't Say I'm in Love. Me encanta, brutal. La escucho a cada rato.
Y luego vemos como que el acto más grande que ella podía hacer para demostrar su amor, que es sacrificarse por Hércules. En este momento ella como que se libera de las cadenas que tenía del pasado y como que vuelve a ver la vida de una manera fresca, con otros ojos. So, es como que perfect character development, de verdad. En fin, ella es fuerte, también ella es vulnerable. Y este personaje es bien importante porque lo que me hace pensar o lo que me enseña es que a veces hasta las personas más fuertes o las personas que se ven de carácter fuerte son vulnerables. Y al fin y al cabo, las peleas más grandes o como que los conflictos más grandes que nosotros sentimos es con nosotros mismos. So, para mí Meg es como que top, one of my favorite characters ever. So, me encanta. En lo que viene a mi dibujo, en mi process, yo siempre hago un sketch bien basic, solamente como que para experimentar, buscar proporciones. Yo sigo haciendo sketch encima de sketches hasta que estoy happy con la pose, con las facciones, con el pelo, y luego hago un sketch mucho más elaborado encima, que como quiera me gusta mantenerlo loose, porque entiendo que eso le da un poquito más de como que, no sé, como que carácter al dibujo. Entonces luego que hago el sketch paso a lo que es poner los basic colors. Entonces empiezo a pintar encima, viendo qué tonos pegan. Estos son uno de mis favorite palettes. Si ven mi página, los últimos dibujos, como que estaba experimentando mucho con estos colores violeta, rojo, azul. Me gusta tirar como que colores random encima, luego voy polishing un poco. Al fin y al cabo empiezo a darle más definición, más detalle, añadiendo sombras y luces, verificando cualquier proporción que vea que está out of place. No, más pelo, más strands of hair. Esa es mi parte favorita de dibujar, es hacer pelo. So, un challenge que me gustó mucho, es como que un poco refreshing a veces cuando uno está como que en un art blog, es como que super nice y refreshing dibujar tus favorite characters, porque eso como que te ayudas a liberar ese flow creativo. Y de verdad que el challenge me gustó mucho y espero seguir haciendo un par de estos en el futuro con Gaby. So, estén al pendiente y nos vemos en la próxima. Gracias, Jorma, por ese resumen y por haber sacado de tu tiempo para participar y ser parte de este video. Y como tú has dicho, participar en otros más. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya ustedes saben cuál es su cuenta de Instagram para que vayan a darle un vistazo. Si les gustó este video, no se olviden de darle un me gusta y de seguirme para más contenido. También me pueden apoyar por mi página de Ko-fi. Que sigan disfrutando de este video y que tengan un hermoso día. Hasta la próxima.